suprema importancia. Y vamos a orar que el Espíritu de Dios nos abra el sentido. Voy a compartir algunas cosas, entre ellas van esos misterios de la vida. Cuando la ciencia nos habla de la vida, nos habla realmente en forma muy superficial, porque se tiene que concluir que la vida tiene muchos misterios. Se llevó ahorita Samuel la botella del agua y nos daba este ejemplo. Samuel decía que esta es una botella de agua, increíblemente, pero en el agua está la vida. ¿Ve? O sea, el agua no es la vida está en el agua. La persona no puede vivir sin el agua porque la vida está en el agua. Y uno que tiene la bendición de estar en un lugar donde no hay limitación del agua, uno simplemente ve agua, uno tiene sed y toma agua. Pero la gente que se está muriendo por falta de agua, ve más que agua y piensa en más que agua, piensa en la vida. La Biblia habla de que la vida, por ejemplo, en la sangre está. El hombre, con todo el adelanto científico que ha hecho y en toda la complejidad de los laboratorios, cuando uno va a un análisis de sangre es porque hay la manera de separar la sangre en sus distintos elementos que la constituyen y ver si no hay elementos extraños en la sangre y si los hay, qué tipo de elementos hay y cómo combatirlos. Y si el hombre puede en un laboratorio ver y saber cómo la sangre está constituida, pudiera llegar a ser sangre. Pero, ¿y cómo ponerle la vida a la sangre? Si la vida en la sangre está. Es muy interesante. Ahora, ahí tenemos que entrar en el mundo de lo invisible, en el mundo espiritual. Y hemos estado mirando una serie de temas muy interesantes. Sé que para algunos quizá han entendido en parte, otros no. Y otros simplemente es asistir a un culto más, calmar la conciencia y ahora sí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero cuando nosotros despertemos a la realidad del mundo invisible, del mundo espiritual, la mayoría solo va a ver dolor y decir, Dios mío, tuve toda la oportunidad de haber mirado estas cosas y haber inclusive vivido estas cosas, y lamento que entretuve la vida en tonterías. No viví la vida a plenitud, solo busqué entretener la vida. Y este es uno de los temas, es como, quiero hacer un resumen, vaya, de estos 2 o 3 temas últimos que he tocado, y son tan determinantes para que todo el resto de su propia vida natural, de su propia vida espiritual, de un cristianismo realmente espiritual, quede definido en esto. Inclusive, en la mañana hacía esta reflexión por una declaración que había hecho el hermano Javier. Nosotros nos podemos quedar atorados en la Biblia, que es el libro sagrado, de eso no hay duda, que es la palabra de Dios, de eso no hay duda, pero solo nos podemos quedar atorados mirando letras, y crear teologías, doctrinas y teología en letras. Pero si no miramos el espíritu que está detrás de la letra, el espíritu que originó, que inspiró las letras, nos quedamos cortos. La Biblia dice que la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu, ¿qué? Santo. Entonces, el Espíritu Santo trajo la inspiración de estas palabras, de estas letras. Y yo me puedo quedar leyendo letras
Pero si el espíritu que inspiró estas letras no está en mí, no voy a entender en su trasfondo espiritual estas letras. Simplemente van a ser letras. Y yo voy a ser simplemente un religioso, un intelectual con Biblia aquí en mi mente. ¿Me entiende el punto de esto? Toda escritura es inspirada divinamente. Entonces, lo divino o Dios inspiró la escritura. Ahora, si yo quiero la vida, necesito sin duda, es como el recipiente, si quiero la vida que está en el agua, no la puedo separar. Tendré que tomar el agua porque la vida está en el agua. Y si yo digo, no, es que yo estoy interesado solo en la vida, está en el agua, yo no quiero el agua, quiero la vida. No, es que no puedes tener la vida si no tomas el agua. Así es en el caso de Dios. Dios es la vida Zoe, la vida eterna, pero no puedo tener esa vida si no tomo el agua. Entonces, pero necesito ver más que agua, necesito ver más que letras. Necesito ver la vida que está, el espíritu que está detrás de las letras. Y ahora, trayendo eso a nuestra vida, nosotros solo vemos personas físicas. Qué simpática muchacha, qué simpático señor, qué bonito niño. Vemos aspectos físicos. Pero, ¿qué hay en esos cuerpos vivientes? Y finalmente, cuando estos simpáticos cuerpos dejen de estar simpáticos, porque jóvenes, como los veo, me vi, y como me ven, se verán. Llega el tiempo que estos cuerpos ya no tienen la misma simpatía y pasamos de este mundo a otro. ¿Y a dónde pasamos? ¿Y en qué condiciones nos vamos? ¿Y qué vamos a tener después? Nosotros realmente vamos a determinar aquí nuestro futuro eterno. Y vamos a ver un tema, no creo que hoy termine este punto, quizá por lo menos lo inicie, pero es sumamente importante que tengamos sentido espiritual para comprenderlo. Y si no logra entender, y si solo logra un pedacito, yo les recomiendo, por favor, que se haga de la grabación y la vea y le ponga atención y ore a Dios y la repita 1000 veces. Porque esto que vamos a ver no se lo van a enseñar jamás en una universidad, y me respeto a las universidades. No se lo va a enseñar la psicología, no se lo va a enseñar la psiquiatría, no se lo va a enseñar la parapsicología, ni siquiera se lo va a enseñar la teología sin el Espíritu de Dios. Y es tan importante entenderlo, y Satanás está muy interesado que nosotros no entendamos cosas fundamentales como las que vamos a ver, para seguir nosotros engañados y viviendo una vida no a plenitud. Vamos a partir de Primera de Tesalonicenses. Ya usé este pasaje, pero vamos a recordarlo. Y aquí, cuando usted entiende esto, se acaban esas ideas alocadas de cristianos mundanos y carnales, o aún de predicadores carnales y mundanos que todo lo que gustan es, o buscan es darle satisfacción a la gente en sus concupiscencias y después llenarse el bolsillo, o lo que quieren es tener gente en los lugares, y la gente se acostumbra a ir a templos porque les queda cerquita, o porque ahí va mi tío, porque ahí le gustó a mi esposa, o porque me gusta la música, o porque hacen más o menos ruido, o porque esto y aquello. Pero nunca, muy poca gente realmente asiste a un templo porque allí disfruta la vida divina, porque allí hay una conexión realmente
en la atmósfera del cielo y un orden escritural que nos conecta a esa dimensión. Casi no vamos al templo por eso, vamos por otras muchas razones. Así que la gente que va a un templo porque le gusta la música, al rato deja de gustarle la música, le pareció ya lo mismo o rutina y se va a buscar otro. Y allá le gustó la banca, muy cómoda, o hay muchos o hay pocos, o atienden acá o allá, o le dicen acá o acá, y al rato pasa eso y ahí va para otro lugar. Y está mirando en todas direcciones, menos donde debe de mirar. Y lo que vamos a ver es esencial, es como vaya la columna vertebral. Nuestro cuerpo se estima que tiene 248 órganos. Y la ciencia pudiera llegar a ser cada uno de estos 248 órganos y decir, aquí está un humano. Pero enseguida mi pregunta sería, ¿y dónde está la vida humana para que funcionen los 248 órganos que constituyen un humano? No la podemos soplar, no la podemos dar. De ahí que los médicos, por ejemplo, pueden hacerse la pregunta cuando viene el momento de la concepción y empieza a desarrollarse la vida humana, ¿en qué momento del desarrollo de la vida humana aparece ese chispazo eléctrico que hace funcionar el corazoncito y el cerebro y los órganos de la criatura? Misterios, misterios, misterios de la vida. Bien. 1 Tesalonicenses 5, 23 dice, y el Dios de paz os santifique en todo. Diga conmigo, en todo. El Dios de paz os santifique en todo. ¿Cuál es el todo? Vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo. Este todo que es espíritu, alma y cuerpo, sea hallado y guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 24. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Si solo me quedo con el verso 23, voy a vivir toda mi existencia como un hombre frustrado, anhelando alcanzar la exigencia divina que está en el verso 23, que el Dios de paz me santifique en todo, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, y que ese todo, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, sea hallado, enteramente hallado, sin reprensión ninguna, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Cristo venga por segunda vez, que por cierto esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que consta de 5 capítulos, al finalizar cada uno de los 5 capítulos hace referencia a la segunda venida del Señor. Y en la segunda venida del Señor, Él espera hallar hombres, mujeres de Dios, irreprensibles, en santidad, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Llegar a ese nivel por nosotros mismos, imposible. Pero el verso 24 dice, fiel es el que os ha llamado. Yo estoy seguro que el Señor me llamó. Y usted también. Bueno, pues el que nos ha llamado, dice, el cual también lo hará. Aleluya. Entonces, el que nos llamó es el mismo que no solamente nos llamó, sino que quiere hacer en nosotros una obra completa, perfecta, maravillosa. Que nuestro espíritu, alma y cuerpo llegue a un nivel de
perfección, a un nivel en el que el pecado no está en ninguna de nuestras tres entidades o áreas: espíritu, alma y cuerpo. Está en un estado de santidad, porque Él, el que nos llamó, lo hizo. Miren, si no fuese así, sencillamente Cristo no cumpliría el propósito para lo que Él vino aquí al mundo. Él vino para restaurar todas las cosas. Él vino para regresar las cosas al estado original en que Él las creó, en que Él las hizo. Porque si Dios no toma las cosas y las regresa al estado original como Él las creó, es como decir que el diablo, el pecado y la muerte vencieron a Dios y le arrebataron las cosas. O es como aceptar que en la forma que las cosas llegaron a ser después del pecado son mejores que como Dios las hizo en su originalidad. Por eso es que la Biblia habla en muchos de los pasajes que Dios restaurará todas las cosas. El libro de Eclesiastés, déjeme le recuerdo este pasaje, entre otros. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 14 y 15, dice: he entendido, Eclesiastés 3:14, que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. ¿Y qué es la palabra perpetuo? Eterno. Todo lo que Dios hace es eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se le quitará o disminuirá, y hácelo Dios para que delante de Él teman los hombres. O sea, las cosas como Dios las hizo en su estado original fueron hechas perfectas, y en su perfección tienen entonces un destino eterno. Si aumentamos o disminuimos o alteramos esa originalidad, dejan de ser eternas. Y no va a ser Dios quien va a alterar eso, porque es como decir Dios: me equivoqué. Es el archienemigo de Dios, Satanás, el que se ha metido y con el pecado ha alterado las cosas. Alteró el mismo cielo, dejando 2/3 partes de sus habitantes y habiéndose traído 1/3 parte. Yo creo, a la luz de la Biblia, que el mismo cielo va a ser restaurado. ¿Por qué? Si Dios lo hizo con 3, el entero, y están 2, falta 1/3 parte. Dios sabe cómo arreglárselas. Bien. Así que el texto dice: yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, será eterno. Sobre aquello no se puede añadir ni se le puede disminuir. Bueno, ¿y qué vamos a hacer si el hombre fue hecho en el principio de una manera y la mujer fue hecha en el principio de una manera? Aparece Satanás, inyecta el pecado, cambia el curso de las cosas y aparece desde muerte, enfermedad, cansancio, toda la miseria que el ser humano viene experimentando. ¿Qué se va a hacer? Dios no puede decir: bueno, ni modo, diablo, me ganaste. No, ese miserable ni a nosotros nos gana, menos a Dios. Entonces no puede decir Dios: me ganaste, diablo, mira. No. Cristo viene, en Adán todo muere, en Cristo todo será vivificado. ¿Ve? O sea, Cristo viene para regresar las cosas. Note cómo dice el verso 15: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó.
Entonces Dios está en el proceso de la restauración, volviendo las cosas a su estado original. Por eso hay pasajes como Romanos 8 cuando dice que la misma creación está gimiendo por la redención, por la restauración de las cosas. ¿Cómo fue el hombre en su estado original? ¿Cómo vino a ser después de que el pecado entró? Y tal como fue en su estado original, ahora en Cristo que vino a restaurarnos, el hombre tiene que volver a ser tal como fue en su principio. Vamos a mencionar algunas cosas que, aunque conocemos los textos y quizá lo sabemos de memoria, no hemos entrado a cosas profundas del Espíritu, y vamos a mencionar algunas de esas cosas que tienen profundidad, y es donde espero que el Señor nos dé luz. Señor Jesucristo, tráenos luz en este momento, que tu Espíritu Santo nos revele, nos muestre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 2 de Génesis, continuamos. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7. En el capítulo 1, el hombre fue creado. Fue creado. En el capítulo 2, el hombre fue formado. Y en el capítulo 3, el hombre fue expulsado del paraíso. Génesis 2:7, formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Ahora, miren, en el capítulo 1, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre. Ahí el hombre fue creado. La creación del hombre tiene que ver con su parte espiritual. Y fuimos creados en Cristo en lugares celestiales, y ese sería otro tema si me voy por ahí. El hombre fue formado. Por cierto que la palabra crear, bará, en el hebreo, significa, la palabra bará es crear algo de la nada. Es creado. Y lo que fue creado es nuestro espíritu, el espíritu humano del hombre. Luego Dios forma la me puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Note, la sentencia es que el día que comas del árbol, el día que desobedezcas, vas a morir. Hasta este momento, repito, el hombre es el ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y la vida Zoe, la vida divina, está en él, y las tres áreas están totalmente inundadas, influenciadas por esa vida divina que está ahí. Y el hombre tiene una relación con Dios, platicando con él en forma directa. Pero hay una advertencia: no hagas esto, porque el día que lo hagas vas a morir. El día que nuestro padre Adán, nuestra madre Eva comieron, ese día no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Adán, a partir de ese día que cometió el pecado, según el capítulo 5 de Génesis, versículo
5, fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Cuánto vivió desde el momento que pecó? 930 años. Pero esa es la vida, ¿qué? Física. En el momento que él pecó, él murió. ¿Cómo es que murió? Murió espiritualmente. ¿Y cómo es que murió espiritualmente? Es que el pecado al aparecer hizo que la vida Zoe, que la vida divina que estaba ahí en su espíritu primeramente y de ahí en su alma y en su cuerpo, murió. La palabra muerte literalmente significa separación. O sea, la vida Zoe, la vida divina, se separó de él. Se separó de él. Y Adán entonces, su espíritu queda muerto espiritualmente, su alma queda muerta espiritualmente, su cuerpo queda muerto, su carne, que no era la carne que hoy tenemos, ¿verdad? Sin el pecado, queda muerta. O sea, ya el espíritu Zoe, el espíritu divino, no está ahí, es quitado porque el pecado ha sido inyectado. Así que el hombre sigue teniendo espíritu, alma y cuerpo, solo que ahora su espíritu ya está muerto, o sea, sin la vida, sin el otro espíritu, sin la vida Zoe, sin la vida divina. Y el alma continúa viva, ¿verdad? Pero ya sin el espíritu. Y el cuerpo continúa vivo, pero ya sin el espíritu. O sea que ahora hay un espíritu a nivel natural, digámoslo así. Hay un alma a nivel natural y hay un cuerpo a nivel natural, ya sin la conexión o la influencia del espíritu divino. El hombre, en el espíritu está la función más importante del espíritu, es la conciencia. La función más importante del alma es la mente. Así que el hombre sigue teniendo una conciencia en su espíritu, pero a nivel natural, ya no a nivel espiritual. Sigue teniendo una mente, pero no iluminada por el Espíritu de Dios, sino a nivel natural. Y ahora su carne está contaminada porque el espíritu, ¿verdad? El pecado, se le inyectó. Y por eso es que cuando Pablo habla después, mi conciencia me da testimonio en el espíritu, es que Cristo ya vino y resucitó su espíritu, se conectó con su espíritu y ahora surgió en la conciencia de Pablo, en el espíritu de Pablo, una conciencia que va más allá de la conciencia natural. Es la conciencia del espíritu. Entonces, sin el espíritu Zoe en el hombre tiene espíritu y tiene conciencia, pero a nivel natural. La conciencia es ese regulador interno que le aprueba o le reprueba sus actos. El hombre finalmente queda atrapado por el pecado y la expresión ahora más grande está en el cuerpo, en la carne, porque la carne o el cuerpo es la parte del hombre que nos hace conscientes de este mundo presente en que vivimos, porque ocurre otro asunto. Este mundo deja de ser el mundo de Dios y el mundo del hombre espiritual y se convierte ahora en el mundo de Satanás y del hombre no redimido. Pasa a otra dimensión. Y, consecuentemente, capítulo 6 de Génesis, versículo 3, y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, el hombre ya no es espíritu. El hombre ya no es espiritual. El hombre ya no está dominado por el Espíritu de Dios. Ya no está dominado por el Espíritu Zoe. Ahora Dios dice que el hombre es ¿qué?
carne. O sea que la carne o el cuerpo nuestro ahora se convierte en la mayor expresión del hombre y del pecado que le fue inyectado, y viviendo en un mundo que ya no es el mundo sin pecado, es el mundo con pecado, y consecuentemente es el mundo donde el diablo ahora se constituye en el Dios de este mundo. Y así ha vivido el hombre. Entonces, el hombre, como ahora es su carne, la carne del pecado, la carne ahora con el pecado en ella, tiene concupiscencias o deseos que son desordenados. Y tiende a dominar al hombre en su mente natural, tiende a dominar la conciencia misma del espíritu, de tal forma que el hombre en la práctica del pecado, a causa del pecado que está en su carne, pierde hasta el rumbo de la misma conciencia en lo natural y se va corrompiendo. Por eso Pablo dice a los Efesios que el hombre natural, después que perdió el rumbo o el sentido de la conciencia. ¿Cuál conciencia? ¿Cómo que el hombre tiene conciencia sin Dios? Sí, tiene la conciencia a nivel natural. Pero su propia conciencia, el pecado lo fue llevando, ¿verdad? Expresado a través de la carne, que perdió el rumbo de la conciencia. ¿Usted cree que una persona a nivel normal, natural, haga, por ejemplo, las masacres que estamos viendo, quiera guerras como estamos viendo? ¿Usted cree que una mujer a nivel natural quiera matar a su propio hijo, los abortos y toda esta bola de cosas que vemos? Es que se pierde el rumbo de la conciencia, aún a nivel natural, y caemos en una condición animalesca. Y por eso Pablo en su carta a los Corintios, que ya lo vimos también, habla del hombre animal. Y que las traducciones modernas, para afinar más el término, dicen el hombre natural. Pero la Biblia se traduce también el hombre animal. ¿Por qué el hombre se convierte como en un animal? O peor, yo diría que un animal, porque ni los animales hacen lo que el ser humano ha hecho y está haciendo. Porque ha perdido el rumbo de la conciencia. Ya no hay nada que lo redarguya. Todo lo contrario, tiene avidez, ansiedad y deseo de pasiones bajas, corrientes, de matar, de chupar sangre, de hacer cada cosa macabra, ¿no? El mismo sexo se sale de lo natural, es una corrupción. Y dice Dios, ciertamente el hombre es carne. ¿Y en la carne qué está? La expresión más grande ¿de qué? Del pecado. Y la parte que hace al hombre consciente del mundo presente en que se vive. Realmente para mí es muy doloroso en mi espíritu ver a muchos cristianos y tristemente aún a muchos predicadores enseñar que no importa cómo tú vivas, dale vuelo a tu carne, al cabo Dios ve solo el corazón. No hay un solo texto en la Biblia que diga que Dios ve solo el corazón. Dice que ve el corazón, pero no solo el corazón. Es distinto. ¿Por qué? Porque los procesos de Dios empiezan desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y la mayoría de los seres humanos, incluyendo a los cristianos, no se dan cuenta que en este velo de carne existe el pecado y hay deseos desordenados que si no domina la ley del Espíritu en este cuerpo, cuidado. Ahí Génesis 6, 12. 6, 11 y 12 de Génesis. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cómo es tratado ahora el hombre después del pecado? Como carne.
toda carne había corrompido su camino. ¿Por qué esas expresiones que están aquí después del pecado? Porque la carne ahora ya no es la carne original de Dios en el hombre. Ahora a la carne se le inyectó el pecado y es una carne corrupta, con deseos desordenados. Y la carne ahora es la que hace al hombre natural, consciente de este mundo presente en el que vive, que ya no es el mundo de Dios. Ya el espíritu Zoe de Dios ya no está en el hombre. Él está muerto espiritualmente a causa de que el espíritu de Dios ya no está ahí. El hombre es espíritu donde está la conciencia, pero ahora ya no es la conciencia del espíritu, es una conciencia natural. Donde el hombre tiene alma, tiene mente, pero no es la mente del espíritu, es una mente natural. Y con la fuerza del pecado expresada en la carne, jala el alma o la mente, jala la misma conciencia del espíritu, que son naturales, porque el pecado es una ley en la carne, y el hombre entonces llega a perder hasta el rumbo de la conciencia natural y se corrompe para llegar a cometer con avidez, con ansia, toda clase de impureza. El pecado atrapa su mente de tal forma que en la mente del hombre natural corrompido no hay más que cosas lasciviosas que son inyectados de los malos deseos que están en la carne. Y así vive. ¿Y qué ha hecho? Satanás ha trabajado tremendamente para que el hombre solo sea un religioso. Un religioso. Sin la vivencia, sin realmente ser un hombre regenerado. Un hombre renacido. Un hombre que realmente la vida Zoe, que es Cristo mismo, venga a su vida y se haga una realidad. Bien, ahora, la parte que vamos a ver ahora es la parte, quise introducir el punto con eso para que capte, y yo espero que algunos, hay cosas que pudiera decir que todavía son más profundas, pero pienso que voy a perder algunos y mejor le paro ahí en esto, como es que a nivel de espíritu hay el espíritu del espíritu. Ay, ya me metí en algo que no debía haberme metido. Déjeme, se lo presento de esta manera. Por ejemplo, en el mundo espiritual tenemos ángeles de Dios y tenemos ángeles demoníacos. Ambos son espíritus. Los ángeles son espíritus. Los demonios son espíritus. Pero en los ángeles que son espíritus está el espíritu del espíritu. Está el espíritu de Dios. Y en los espíritus que son demonios no está el espíritu de Dios. Y por lo tanto, son dos espíritus distintos. Entonces, nuestro espíritu, ¿verdad?, que es humano, nuestro espíritu humano, tenía el espíritu Zoe, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. Y cuando de nuestro espíritu se quita ese espíritu, es cuando se muere. Esa era la condición. Cuando Cristo viene a nosotros y se pone en nuestro espíritu, entonces es lo que la Biblia dice, que resucitamos, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro espíritu resucita, y hemos hablado bastante sobre esa vida Zoe, cómo es que aparece en nosotros y nos crea una conciencia nueva, porque ahora nos trae nuevamente la conciencia del espíritu. Nos crea una vivencia mental, porque ahora va más allá de la mente natural. Y esto viene a ser maravilloso. Pero hay algo muy importante, y es lo siguiente. Nuestra ignorancia, porque esto tiene que llegarnos por revelación de Dios, por el Espíritu del Señor. Imagínense los que no tienen la experiencia del nuevo nacimiento, los que no tienen la experiencia de la resurrección de su espíritu,
y solo son religiosos nada más. Se cobijan con un grupo religioso, con un título religioso, que pertenecen a tal o cual templo, y ahí van porque les gusta la música, les gusta la banca, les gusta lo grandote o lo chiquito, les gusta el amigo, porque va el compadre, porque va el hijo. Así se maneja el mundo, ¿verdad? De esa manera. Pero espiritualmente están muertos. El Espíritu de Cristo no está en su espíritu ni en su alma, y menos en su cuerpo. Pero aún con todo y eso, cuando tenemos la experiencia del nuevo nacimiento, de la regeneración, y cuando el Espíritu de Cristo viene a nuestro espíritu y somos resucitados a esa vivencia espiritual, lo que hay que entender es que lo que nace de nuevo es nuestro espíritu. Nacer es que resucitó, es que ahora el espíritu que se había ido cuando Adán, ahora regresa en Cristo a nosotros y vuelve a resucitar nuestro espíritu. Pero eso no ocurre en forma automática con el alma y no ocurre con el cuerpo. O sea que el alma no nace otra vez. El cuerpo no nace otra vez. Lo que nace es nuestro espíritu. Y de ahí que si no entendemos esto, decimos, ah, caray, yo pensé que con esta experiencia del nuevo nacimiento, con el arrepentimiento, con el recibir al Señor en mi corazón, con esta vivencia que ahora tengo, pues yo pensé que mi mente también iba automáticamente a ligarse al espíritu y ya mi cuerpo ya no iba a tener los deseos desordenados, y resulta que los sigue teniendo. Y empieza una lucha tremenda, desesperada. ¿Por qué? Porque en mi espíritu o en mi corazón, hablando en términos más conocidos, amo al Señor, sé que Él es real, sé que Él me ha traído una paz que yo no tenía, siento que Él realmente me ha perdonado. Ay, Dios mío, pero mi mente, ¿qué hago con ella? Esta carne que me quiere seguir jalando a lo mismo de antes, ¿qué hago? Y el diablo empieza a decirme, es que eres hipócrita. Es que eres hipócrita, es que eres esto, es que eres aquello. Y como no lo entiendo, y tampoco a veces hay alguien que me lo explique, ahí me voy, pues que ya jalo para acá o ya jalo para allá, y algunos terminan otra vez atrapados por el pecado que está en la carne, que domina a la mente natural y que el espíritu no logró finalmente el intento de romper nuestros velos del alma y los velos de la carne para ser liberado. Entonces, la mente necesita ser renovada. El viejo hombre necesitamos despojarnos de él. La vida Zoe o Cristo mismo que está en nuestro espíritu, Él anhela no solo quedarse en nuestro espíritu, sino también tomar dominio del alma. Pero como el Señor no es como Satanás, Satanás ni siquiera pide, Él arrebata. Pero el Señor no, es bien respetuoso. Él no va a hacer nada sin que yo lo consienta, sin que yo lo quiera. Entonces el alma soy yo, es el asiento del yo. La mente es la principal función del alma, de mi yo. Yo necesito realmente decir al Señor que está en mi espíritu ahora, Señor, no te quedes solo en mi espíritu que lo has regenerado. También domina mi alma, mi mente. Toma mi mente, yo la rindo a ti, yo la pongo en ti. Límpiame, purifícame. Y cuando entonces Él toma dominio de la mente, de ahí es donde también vienen los sentimientos o las emociones, y de ahí es donde brinca el ejercicio de la voluntad de los seres humanos, y de ahí es donde vienen los comportamientos y las conductas. Todo este desencadene va a ser del Espíritu de Dios si el Señor toma control de nuestra mente. Y de ahí que Pablo dice, ¿tenemos la mente de quién? De Cristo.
Entonces la mente ya se renovó, ya está nueva. Ahora el espíritu está aquí. Ahora, imagínese un cristiano que ya tuvo la experiencia de la regeneración, su espíritu, pero que ahora su mente ha sido renovada también. Ya no es la mente natural, es la mente ahora dominada, controlada por el Espíritu de Cristo. ¿Usted cree que va a andar en la pornografía? ¿Usted cree que va a andar a ver allá detrás del mundo, detrás de los artistas y toda esa bola de cosas? No. ¿La mente de Cristo hará eso? No. No, absoluta y totalmente no. ¿Qué sucede? La mayoría de los cristianos no tenemos la mente de Cristo. No hay duda que quizá la mayoría, nuestro espíritu nació otra vez, pero no le hemos permitido más a Cristo que haga, más que se quede encajonado en nuestro espíritu. Yo sigo atrapado con la misma mente natural del hombre natural. Y mi mente sigue siendo manejada por el pecado en mi carne, ¿verdad? Que es la expresión máxima del pecado en mí. La carne, con todos sus deseos desordenados, fácil invita a mi mente natural. Vente, hombre, y la cosa está sabrosa. Y ahí voy, como el buey al degolladero y como el loco a la prisión para ser castigado. Pecado, pecado, pecado. Cristianos llenos de pecados ocultos, no se diga. Los que se conocen son pocos, los ocultos. Y el cristianismo es un cristianismo oprimido, triste, de ganas. Es que no tengo ganas, no es que... Y de ahí entonces que cuando se trata de las cosas del Espíritu, de las cosas de Dios, la manejamos a base de voluntad, de ganas, de tiempo. Pero que no se diga cuando se trata de cosas que complacen la carne, desde carnita asada y buena dormida y cosas por el... Eso sobra vigor, porque hay un dominio de esta parte. Ahora, ¿dónde está la clave? Bueno, uno, permite que Cristo que está en tu espíritu, que te ha resucitado tu espíritu, que ha dado ese nacimiento a tu espíritu, tome dominio también de tu alma, de tu mente, de tus emociones, de tus sentimientos, del ejercicio de tu voluntad. Y no solamente lo dejes ahí, deja que Él, y solo Él puede hacer que tome dominio de la misma ley del pecado que está en tu cuerpo y la sujete y la haga inoperante y que Él se pueda expresar desde tu espíritu hasta afuera a través de tu mirada, a través de tus manos, a través de tus pies, a través de tus sentimientos, que Él se exprese porque Él ha tomado un dominio total y digas como Pablo, no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Si no es así, estamos destinados a ser hombres y mujeres carnales, viviendo en la carne, basados en emociones, sentimientos, ideas, pensamientos. Pero la vida del Espíritu, ¿dónde está? Ahora, ¿dónde está la parte ahora que vamos a mirar? Que tenemos que decidirla nosotros y que es como ponernos en el valle de la decisión. Vamos a Romanos capítulo 6 en el nombre del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho. Para que el cuerpo del pecado sea deshecho o sea destruido.
sabiendo esto, entendiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Mira, hay que entender eso. Nuestro viejo hombre, vamos a ver qué es ese viejo hombre. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Para qué Cristo crucificó juntamente con él nuestro viejo hombre? Para que el cuerpo del pecado sea destruido o sea deshecho. La expresión de ese cuerpo del pecado es esta carne. ¿Sí? Y para que el cuerpo del pecado sea destruido o deshecho. La palabra aquí, pero permítame primero mencionar algo antes de decirle algo sumamente importante. Ese cuerpo del pecado que está en usted, que está en mí, y que el Señor, según este versículo, nuestro viejo hombre fue crucificado a fin o para que este cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué es este cuerpo del pecado? Es la parte que no volvió a nacer. Es la parte que no ha vuelto a nacer. Es la parte en nosotros no regenerada. Es lo que solió nacer de carne y sangre. Este es el cuerpo del pecado. Pero, ¿por qué es el cuerpo del pecado? Porque el pecado o la ley del pecado misma está en él. Una cosa es el pecado en singular y otra cosa son los pecados en plural. Los pecados son los actos de desobediencia que cometemos. ¿Pero por qué cometemos los actos de desobediencia? Por el pecado que está en nosotros. ¿Y en qué parte de nosotros, como vamos a ver, está ese pecado? En la carne, como vamos a mirarlo más adelante. Sin embargo, el texto aquí de Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Ahora, esto es algo que nosotros no estamos haciendo. Esto es algo que nosotros no vamos a hacer. Esto es algo que ya sucedió, que Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Él crucificó juntamente con él el viejo hombre. ¿Y para qué hizo Cristo esto? Algo que nosotros no podíamos haber hecho. Cristo hizo eso de que nuestro viejo hombre fuese crucificado juntamente con él para que ahora nosotros hagamos algo que ya no lo va a hacer él. Para que este cuerpo del pecado que está aquí, el viejo hombre ya se supone que quedó allá crucificado. Ya no debe estar conmigo. Pero lo que está conmigo ahora es el cuerpo del pecado. ¿Y qué voy a hacer yo con el cuerpo del pecado? No pudiera hacer absolutamente nada. Ese cuerpo del pecado me dominaría como me dominaba antes y no pudiera hacer nada. Simplemente estaría sentenciado a vivir en pecado a causa del cuerpo del pecado que está en mí. Pero gracias a que Cristo, cuando fue crucificado, juntamente con él crucificó mi viejo hombre, eso me da la clave para que ahora este cuerpo del pecado sea destruido. Aleluya. Y esta palabra destruido o deshecho tiene dos sentidos. La palabra llega catargeo, tiene dos sentidos. Este término. La palabra puede traducirse como dejado inmóvil. Este cuerpo del pecado pueda ser dejado inmóvil, sin movimiento de pecado. Este cuerpo del pecado pueda ser inútil, o sea, desocupado. Es decir,
Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, crucificando juntamente con Él mi viejo hombre, yo puedo decirle a este cuerpo, ¿sabes qué? Ya no te necesito, no te uso. Vas a estar aquí porque no me puedo despojar de ti, pero no tienes servicio, no tienes nada que hacer. Ese es el término griego que nos implica esto. O sea, voy a tener la capacidad de quitarle o suprimirle su capacidad de pecar. Voy a dejarlo inoperante. Aquí lo traigo. Aquí está el cuerpo del pecado conmigo y el pecado está en él. Pero no tiene trabajo. No funciona. Está inoperante, está inútil. No tiene la capacidad de pecar. Está suprimida su capacidad de pecar. Se le ha quitado su fuerza de dominio sobre mí. Y esto es una realidad. Los que vivimos eso sabemos que es cierto. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo sé lo que es el mundo. Yo anduve en el mundo. Pocas cosas me puede decir usted del mundo que yo no las haya vivido. Y sin embargo, tengo más de 40 años que no las vuelvo a tocar, a probar, a decir. Más de 40 años que de mi boca no sale una sola maldición. Y no es porque yo pude hacerlo. Es que un día creí, entendí que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es algo que él ya hizo. Y eso me abre la puerta para que este cuerpo del pecado que me dominaba, que me controlaba, que era mi amo, ahora yo le diga, te desocupo, no te necesito. Ahí estás sin acción. Ahí estás sin capacidad de pecar. Ahí estás, pero no puedes operar. Esta es la primer función cuando dice el texto, para que el cuerpo del pecado sea deshecho. Es el primer sentido, que aunque seguimos viviendo en este cuerpo, ya está inoperante. Ya está sin función de capacidad de pecar. ¿Cómo es eso? Vamos a comentarlo, porque si no ve estas claves, usted sigue siendo un cristiano carnal toda la vida. El segundo sentido que tiene cuando dice, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, es que este cuerpo, a causa de que el pecado sigue estando en él, pero ahora ya no puede operar. Esa es la diferencia cuando un cristiano es espiritual. Que el pecado sigue estando en él, pero ya no puede operar. Algunos cristianos ven a otros cristianos cómo viven la vida cristiana y ellos viven la vida de la carne, del mundo, y dicen, a mí se me hace que este es hipócrita. Yo no creo que no tenga los deseos que yo tengo. Yo no creo que no vaya donde yo voy. Yo no creo que... Pues vale más que lo creas. Vale más que lo creas. Él tiene un cuerpo de pecado como el tuyo, sin duda. Pero la gran diferencia es que Él ha desocupado este cuerpo con sus funciones pecaminosas. Lo ha suprimido en su estado pecaminoso. Lo ha puesto en una condición de no poder operar. Pero el pecado sigue estando ahí. Y como el pecado sigue estando ahí, entonces está sentenciado este cuerpo a ser literalmente destruido, a perecer, a ser librados de él. Por eso cuando habla 1 Corintios capítulo 15, versos 53 y 54, habla de que lo corruptible será vestido de incorrupción, que lo mortal será vestido de inmortalidad. Así que este cuerpo está sentenciado a no existir eternamente, a causa de que el pecado está ahí. Va a tener que ser otro cuerpo, y Él transformará este cuerpo de bajeza en un cuerpo de grandeza y de gloria. Pero mientras eso no ocurra, el otro sentido de que está sentenciado a desaparecer o a ser quitado o deshecho es que ya no puede operar, aunque el pecado está en él. ¿Por qué? En términos sencillos yo lo he dicho, ¿verdad?
porque el espíritu, la ley del espíritu que está en mi espíritu, ya tomó poder de mi alma y ahora le toma poder de la ley del pecado que está en mi carne, y una ley mayor siempre sujeta y suprime una ley menor. Y la ley del Espíritu en mi carne, no es que Cristo venga a morar en mi carne, sino es que la ley del Espíritu suprime el pecado que está en mi carne y ya no puede operar, y el Espíritu puede expresarse libremente hacia afuera. Y el cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo por extensión. No porque realmente el Espíritu more ahí, porque no puede morar donde está el pecado. ¿Sí entiende el punto? Pero ahora, el punto es ir más adentro. ¿Dónde está la clave? Lamento que el tiempo se fue. Yo lo espero en el siguiente culto. Amén. Señor, gracias, porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre, y tu verdad por todas las generaciones. Queremos vida, vida divina, vida Zoe, vida del Espíritu. Oh Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo te pertenecen. Señor, rendimos todo nuestro ser a ti. Toma control total y pleno de todo nuestro ser. Amado Rey, amado Rey, amado Rey. Queremos la mente del Espíritu, queremos el sentimiento del Espíritu, queremos el sentir de Cristo. Sí, Señor. Este cuerpo, Señor, sujeto a la ley del Espíritu en su pecado. Permite que tu gloria, Dios mío, repose y se exprese en forma libre, plena. Permítenos entrar a esa dimensión de Rey y de reino. Permítenos vivir en ella. En el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos quebrar los velos del alma, los velos de la mente natural, del raciocinio, de la idea caprichosa. Quebrar los velos de las emociones y sentimientos naturales y entregar todo ejercicio de nuestra voluntad al